Una noticia que hemos conversado durante varios días tiene que ver con, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la PDI, con posible enriquecimiento ilícito del ex director de la Policía de Investigaciones, porque el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, interpuso un requerimiento ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago para formalizar al ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, por considerarlo autor de delitos reiterados de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público, lavado de dinero. El Consejo de Defensa del Estado también está en esta querella. Él tuvo a disposición durante su periodo más de 1.000 millones de pesos a disposición de estos gastos reservados y esa es la investigación que se está llevando adelante. Estamos con Marcela Ríos, ella representante asistente Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD en Chile. ¿Cómo le va, Marcela? Bienvenida a tanto tiempo. Sí, muchas gracias por la invitación, Marcelo, Lucía. Mucho rato, qué bueno estar con ustedes. Sí, muchas gracias. Tenemos que invitarte más seguido, Marcela. Sí, me tienen que invitar más seguido, pero se me olvidó que habían cámaras, ¿no? Como que pensé que iba a la radio, así que como que... No, está estupenda, como siempre estupenda, sí. Oye, bueno, a ver, hablemos de esta situación que no solamente ya involucra a Carabineros, al Ejército, hace un tiempo a la FACH con la compra de sillones, ¿te acuerdas? La Marina con la compra de submarinos y fragatas, y ahora nos metemos con la PDI. ¿Qué está pasando, según la apreciación que tienes tú, Marcela, con el tema de la mala utilización de los fondos públicos o el posible enriquecimiento ilícito de los líderes de estas instituciones? Bueno, esto es gravísimo y yo creo que lo que tú describes, Marcelo, es que tenemos que reconocer que tenemos un problema sistémico, hay un problema en términos de las normas, los incentivos y también del funcionamiento de las instituciones de control. No son casos aislados y acá creo que el problema central, y esto es algo que nosotros planteábamos, a mí me tocó ser parte de la Comisión Engel del Consejo Asesor Anticorrupción en el 2015, y dentro de las medidas que planteábamos no había muchas, pero hay en la primera parte del informe final donde abordamos los temas de corrupción, hacíamos recomendaciones en materia de defensa y ya en ese momento recomendábamos algo que hasta ahora no se ha logrado avanzar, que implica la reducción drástica de los gastos reservados. Nosotros en ese momento decíamos que había que preservar la confidencialidad de los gastos solo en casos específicos muy justificados, que deberían estar predeterminados antes cuáles son los casos en que se pueden tener gastos reservados y que esos criterios para definir qué tipo de cosas pueden ser financiadas a través de gastos reservados tienen que ser aprobadas por un panel de expertos, digamos, independiente, que tiene que haber algún control. Acá tenemos un problema de fondo en la medida que los gastos reservados para las Fuerzas Armadas y las policías no pasan por control ex ante de Contraloría, no pasan por control externo, porque bastaba con que los comandantes en jefe o las personas que tienen control de esos gastos firmaran un papelito y dijeran que usé estos recursos para temas de defensa que son secretos, claro. Y con eso bastaba, digamos, y no había ninguna posibilidad de control. Entonces, claramente acá hay un problema de fondo respecto de estos gastos, gravísimo para la democracia, gravísimo para el funcionamiento del Estado, para la confianza de claro, los ciudadanos y claro, ciudadanas en la política y en las instituciones, porque o sea, cómo funcionan los gastos reservados y el tema del control de la Contraloría, del rol de la UAF, o sea, todo el entramado institucional que hay en torno a esto, no necesariamente los ciudadanos y ciudadanas tienen que conocer todo ese detalle. Y entonces cuando ven estos escándalos, lo que se asume es que acá hay corrupción generalizada de todos y todas las funcionarias públicas y en general la mayoría de los funcionarios y funcionarias públicas tienen que estar regidos por bastantes controles, digamos, mucho más controles, y acá entonces tenemos un hoyo negro que no se ha resuelto en muchísimos años. Marcela, sí, yo creo que hay dos problemas de fondo. Uno, el que tiene que ver con la falta de una legislación adecuada, una normativa adecuada, y el otro tiene que ver con la cultura también que ha permeado durante muchos años, décadas, incluso estas instituciones, en las que personas que llegaban a altos cargos hacen las cosas. Es como
no es algo que estuviera oculto, no es un caso aislado, lo vemos en todas las instituciones como una práctica habitual. ¿Hay investigaciones que permitan efectivamente confirmar esto, que en realidad es una hipótesis que yo planteo por acá, pero al menos los datos que nos arrojan eso, ¿no es cierto? Bueno, el sector defensa a nivel mundial es un sector, digamos, que ha sido identificado como uno de los puntos más críticos en materias de corrupción a nivel mundial. Digamos, gran parte de la corrupción de más alto nivel a nivel mundial pasa por defensa, por coimas, claro, por ejemplo, porque imagínense la magnitud de recursos que están involucrados en las compras de helicópteros, de submarinos, de armamento. Las empresas entonces recurren habitualmente en muchos países, incluso los países más pobres, pierden una enorme cantidad de recursos públicos a la corrupción, y hay varios informes del Banco Mundial, pero también de Amnistía Internacional, que muestran que el sector defensa es un sector que tiene que ser particularmente revisado y controlado, porque hay como hay una abundancia de recursos, es un espacio, digamos, proclive a la corrupción. Pero también creo que acá tenemos es algo que ha ido cambiando lentamente gracias a las muchas reformas que existía una cultura que ejercer autoridad era un privilegio. Tenemos también, digamos, que al principio de los 90 en el Congreso, la forma en que las asignaciones se gastaban sin ningún control, y parlamentarios tenían a disposición 10, 15 millones para hacer lo que quisieran, contratar a su familia, pagar cualquier cosa, digamos, había prácticamente cero control. Y quienes ejercían cargos, ministros, ministras, directores de servicio, y en particular y muy fuertemente en las Fuerzas Armadas, que recordemos que nunca sufrieron o pasaron, digamos, por una reforma importante después del fin de la dictadura, acostumbrados a tener poder absoluto. Hay una jerarquía que hace que, además, a diferencia de lo que ocurre en otras entidades públicas, donde los funcionarios públicos a veces se sienten con el espacio, digamos, para denunciar a sus superiores, claro, eso no ocurre en las Fuerzas Armadas. Claro. Vemos en este caso en particular que el ayudante del exdirector está aludiendo, digamos, de que él estaba obedeciendo órdenes. Entonces, si a ti te ordenan llevar un maletín con plata en efectivo y depositarle en la cuenta de tu jefe, las personas quizás en otras instituciones, claro, se negarán, pero acá claramente hay esa cultura de los privilegios, claro, que existía, se ve agudizada y agravada por la jerarquía y las formas de funcionamiento, claro, de las Fuerzas Armadas y las policías. Estamos conversando con Marcela Ríos, ella representante asistente del PNUD y también integrante del Consejo Anticorrupción, denominada la Comisión Engel. En la tercera hay dan cuenta de lo que ha sido la declaración de Eduardo Villablanca, el subcomisario de la PDI, que era la mano derecha de Héctor Espinosa. Dice, él llegaba con los dineros en efectivo y me los pasaba con las instrucciones de cuándo debía depositar en cada cuenta. Acá hay un tema también, Marcela, que tiene que ver con los bancos y que están obligados los bancos a denunciar cuando ven movimientos extraños en cuentas y sobre todo de personas de alta exposición pública. Por ejemplo, los directores de la PDI, de Gendarmería, de Carabineros. Entonces acá también falló esa parte, la detección por parte de los mismos bancos. Sí, mira, hay un listado que se llama PEP, personas políticamente expuestas, no sé cuánto, expuestas, sí, que tú tienes que está clasificado un conjunto amplio de cargos y funciones que las personas automáticamente los bancos tienen que reportar movimientos sospechosos de las personas que están en estos listados. Hay que decir que este caso finalmente lo detecta la UAF, que es la Unidad de Asuntos Financieros, que es una unidad que tiene como mandato hacer el seguimiento de lavado de activos de dinero. Entonces, en algún sentido, el lado positivo es que se demoró un buen tiempo, pero claro, este órgano del Estado detectó estos movimientos irregulares, quizás los detectó por alguna información de los bancos. Lo que sí es cierto, y lo más complicado de esto es que yo creo que estamos viendo la punta del iceberg, porque es muy probable
muchos, así como hemos visto en el ejército con los comandantes en jefe y como se ha visto también en carabineros, que ya han tenido que renunciar varias olas de los altos mandos, que estas prácticas hayan estado muy extendidas también en la PDI por mucho tiempo, y entonces estamos viendo como el final de un ciclo, y quizás lo que estamos viendo es que estos últimos directivos de estas instituciones capaz que fueron los que menos recursos robaron, digamos, y que antes, digamos, los 20 años anteriores no se alcanzó a detectar cuando antes que tuviéramos, por ejemplo, instituciones como la UAF, por ejemplo, este listado, por ejemplo, la obligación. Sí. Recordemos además que estas obligaciones de los bancos se introducen solo porque fue requisito cuando Chile ingresó a la OECD. No, es que antes de eso, de eso no existían estos mecanismos. Le iba a comentar que finalmente esto puede funcionar como una cuestión, una costumbre dentro de estas instituciones. A mí no me cabe la menor duda que no creo que hayan sido estas personas que hemos conocido, como el general Fuentealba o el mismo señor Espinosa, que no hayan inventado este tipo de situaciones. Yo creo que son cuestiones aprendidas. Esa es mi opinión. No creo que sea una cuestión que ellos sean los inventores de esto. Y lo que me refería yo a los bancos es, por ejemplo, a Fuentealba, que tampoco lo denunciaron los bancos, pese a que habían ingresos de miles de millones, no de cientos o decenas, sino miles. No, probablemente le estaban ofreciendo productos, pero es que eso es lo que estábamos hablando hace un rato. La cultura de los privilegios. Y a propósito de la declaración que tú comentas de la mano derecha de Fuentealba, probablemente... De Espinosa. De Espinosa, perdón. Probablemente en su momento nunca cuestionó o cuestionó muy poco. Es como uno... En general no sabemos hasta dónde se puede y no se puede. No tenemos tan claro qué no se puede hacer porque efectivamente, además, o sea, tenemos un presidente que por la ciudadanía en su mayoría es catalogado de vivo, de partida. O sea, como el qué se puede hacer va más allá de lo normativo, lo legislativo, que nos queda muy corto. Entonces, hoy que está en investigación, probablemente esa persona piensa hacia atrás y dice, pucha, en realidad capaz que todo esto no era normal y ahora que me están investigando lo voy a exponer, pero en su momento era parte de la normalidad. Y con los bancos pasa lo mismo. O sea, lo que importa acá es que haya plata, que hay un cliente con plata, le vamos a ofrecer las cosas. Hay muy poca legislación y si en ese sentido, Marcelo, lo que te quería preguntar es, a partir de la experiencia de la Comisión Engel, ¿en qué cosas se avanzaron y qué cosas debiera avanzar el país prontamente, rápidamente, para estar a la altura de los estándares? Mira, se avanzó enormemente en los temas de regulación de financiamiento de la política. Prácticamente todas las recomendaciones que se hicieron en ese informe, en esa materia, fueron acogidas. Fue en el ámbito donde más se avanzó. Pero hubieron otros temas que se avanzó menos, digamos, todas las recomendaciones para gobiernos locales, municipios quedaron pendientes. En los temas de defensa, una de las recomendaciones fuertes era obviamente la derogación de la ley reservada del cobre y fortalecer la capacidad del Congreso para fiscalizar el control en materias de defensa. Eso se logró, digamos, pero creo que hay otra parte, digamos, que porque el informe nosotros recordar que trabajamos durante 45 días, un mes y medio, hicimos más de 250 recomendaciones, pero era imposible meternos en todos los temas con tan poco tiempo, además un consejo, digamos, de 17 personas que estuvimos trabajando ad honorem, digamos, por estos 45 días, en tiempo récord, pero habían temas más de fondo y, por ejemplo, en los temas de defensa y policía, hay una agenda pendiente en materia de control civil de las Fuerzas Armadas y de las policías, y en particular de las policías, donde quizás se ha puesto más énfasis porque es una de las dimensiones más preocupantes, la autonomía de las policías respecto al poder civil en materia de derechos humanos, digamos. Eso es algo que ha estado planteado fuertemente. Pero la autonomía de las policías respecto al poder civil también ha sido muy importante respecto del gasto. No hay control, no hay suficiente control, ha habido un aumento en el financiamiento para las policías exponencial. Prácticamente ninguna otras instituciones del Estado han tenido un aumento de presupuesto tan grande como las policías. Y ese aumento tan grande, con poco control, es la receta perfecta para la corrupción. Entonces ahí hay una de las cosas que nosotros planteábamos, por ejemplo, los sistemas de compras públicas. ¿Ya? Puede ser que el Congreso sea razonable, que por ejemplo que
que las compras de armamento sean reservadas y que solo la Comisión Especial del Congreso conozca los detalles de qué se va a comprar, a quién se va a comprar, pero esos deben ser autorizadas por el Congreso. O sea, es imprescindible que el Congreso tenga los especialistas y la capacidad para fiscalizar eso. Claro. Pero hay otras cosas que no tienen por qué ser compradas reservadamente. Por ejemplo, los uniformes, ¿a dónde se mandan a hacer los uniformes? Los arreglos de auto. Los autos. Sí, o sea, pues. hay un montón de cosas que se ha prestado para corrupción, si bien no para maletines, pero sí se contrata a las empresas de los amigos, que después no sabemos si viene una coima por debajo. No hay procesos de licitación abiertas públicas para cosas esenciales, pero además con unas cantidades de recursos que son exorbitantes. Entonces, necesitamos avanzar a, primero, disminuir al máximo prácticamente los fondos reservados que no existen para las instituciones. O sea, un ministro no tiene millones de dólares para gastar en lo que se le ocurra. Por eso tenemos menos niveles de corrupción en los gobiernos que tenemos en las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que reducir los gastos reservados, hay que permitir que la Contraloría ejerza otro tipo de controles y sobre todo lo que no sea estrictamente relacionado con defensa, con seguridad nacional, que puede ser que el Congreso mantenga reservas sobre algunos ámbitos que decida el Congreso, no las Fuerzas Armadas. El Congreso es el que tiene que decidir qué ítems tienen que ser los que están bajo reserva, y todo lo demás, las botas, las comidas, los uniformes, los autos, la remodelación de las oficinas, todo tiene que estar bajo el escrutinio público con los máximos estándares de transparencia. Y yo creo que acá, como decía Lucía, volviendo al tema de la cultura, necesitamos retomar una agenda de prevención y de fortalecimiento de la cultura de la probidad. También en algo que está pendiente, tenemos un muy mal sistema de denuncias y de protección de los denunciantes, que es algo que también la OECD y otros organismos, la Convención de Naciones Unidas en contra de la Corrupción también lo plantea en inglés, el concepto de esto de whistleblower, el que sopla, claro, que el pito, sopla, el alerta, el que hace la... Si los funcionarios de más bajo rango no se sienten con la confianza de que pueden denunciar sin recibir, digamos, una retaliación en su contra, que van a perder su trabajo, que van a ser denunciados, que van a ser hostigados, es muy difícil poder pesquisar estos casos tempranamente. Por eso hay que fortalecer eso de manera muy importante. Y no solamente es muy difícil pesquisar estos casos tempranamente, sino que además el resto se siente presionado a efectivamente caer en la misma red de corrupción. O sea, pienso lo que le pasó al capitán Harvey, por ejemplo, la persecución que recibió de parte incluso del Ministerio de Defensa, o sea, por parte de todos los poderes del Estado en algún momento por denunciar prácticas de corrupción. Sí. El PNUD, y los periodistas que también, decir, o sea, acá, que siguen siendo espiados. Acá tenemos que dar vuelta el sujeto de culpa, digamos. Quienes denuncian los delitos de corrupción no son quienes tienen que perder el trabajo, ni ser hostigados, ni ser intervenidos sus teléfonos. Todo lo contrario, o sea, quienes tienen que ser sujetos de control son las personas que están incurriendo, y las instituciones se deben al bien público y a los principios de normalidad, y tienen que resguardar en primer lugar el valor, digamos, esencial de la democracia y del Estado de Derecho, y no en primer lugar la protección de sus integrantes. Claro. Sí. Paz, justicia, instituciones sólidas, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Así es. Claro, que efectivamente también deben estar presentes en el marco de la discusión constitucional. Más adelante podemos conversar, Marcela, respecto de cómo, a través de una constitución, también promover el espíritu, quizás no en el texto explícitamente la persecución penal, pero sí la promoción de un espíritu que nos devuelva a la ciudadanía el sentido de probidad y lo importante que es precisamente para la paz social que las instituciones y sus representantes se mantengan de manera transparente y coherente con los principios republicanos. Marcela Ríos, representante asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, integrante del Consejo Anticorrupción que trabajó en estos temas en la Comisión Engel. Muchas gracias, Marcela, un abrazo. Chao, gracias cuídate. a usted, buen día para todas y todos. Gracias. Qué gran conversación, en realidad, que me gustó mucho.
Sí, tiene que ver ahí con también con el rol que tienen los civiles al fiscalizar estas instituciones que se han mandado solas durante más de 40 años y el rol de la Contraloría también, las Contralorías internas, que no existan, que ellos no, que los mismos generales o directores generales o el general director, qué sé yo, o el comandante jefe de la Fuerza Armada no sean los que vean ellos los presupuestos, sino que estén fiscalizados ahí por un civil. 13 con un minuto, nos vamos a una pausa con música.